tu pantalla. Bueno, estábamos trabajando modelo sistema masa resorte, ¿sí? De sistema masa resorte, ya trabajamos no forzado, no amortiguado. Explicamos toda la teoría, cómo encontrar las soluciones. Y estamos en el sistema amortiguado, ¿no? Entonces, el amortiguado, pues uno supone que hay una fuerza en el medio, ¿no? Que es proporcional a la velocidad instantánea, ¿sí? Y esa fuerza lo que va a hacer es tratar de detener la masa. Entonces, al final la masa tiende a detenerse. Vimos los casos aquí de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial nos quedaba de esta forma. Aparecía la constante de la masa, aparecía la constante de proporcionalidad de la fuerza del medio, la constante de restauración de resorte. Pues Y ese contrato de compraventa que yo tengo ahí, pues eso es como un aval, ¿no? Pero no es necesario que lo haga. apagamos micrófonos. Lo que sí tiene que hacer es el traspaso. Porque pues lo que pasa es que yo esto lo hice con una persona que yo no conozco y que no me conoce a mí. Usted está haciendo con su papá. Sí, entonces esto no es tan necesario. Normalmente lo que se hace es que se hace el contrato y se manda a una notaría Micrófonos. para que lo verifique. Listo. Gracias. Bueno, ya estamos con un segundo orden. La ecuación auxiliar, esto nos daba los tres tipos de raíces, ¿no? Entonces, si tiene dos raíces reales, tenemos un sistema amortiguado. Si tiene una única raíz que se repite, un sistema eh, críticamente amortiguado. Y si tiene dos complejas, un sistema subamortiguado. Y ahí era donde salían, pues, los más bonitos. Hicimos un ejemplito. Sencillo. ¿Qué nos faltaría por mirar? Nos faltaría mirar amortiguado y forzado. Entonces, lo amortiguado trata de detener el movimiento de la masa y lo forzado trata de evitar que se detenga. ¿Sí? Vuelvo a hacer el dibujito. Tenemos soporte rígido. En este caso, el soporte no va a ser fijo, porque en realidad la fuerza, la parte del forzado se aplica es sobre el soporte. Aquí está el resorte. Le colocamos al final la masa. ¿Sí? Podríamos estar trabajando, bueno, podríamos no, vamos a trabajar en un medio. Vamos a ver una fuerza del medio. Que su misión es detener el movimiento de la masa. Entonces, para que no se detenga la masa, uno lo que hace es mover el soporte, aplicarle una fuerza. Puede ser una fuerza hacia arriba, puede ser una fuerza hacia abajo. Entonces aquí aparece la fuerza externa. Voy a llamar simplemente F. Bueno, en realidad para nuestra ecuación yo la escribiría con la letra G. Una fuerza G. ¿Sí? Puede ser una fuerza hacia arriba, una fuerza hacia abajo, una fuerza que sube y baja. Y eso lo que hace es que cuando la masa esté deteniendo, la fuerza que se le aplica al soporte se transmite a la masa y hace que se siga moviendo. Ese sería el objetivo. ¿Sí? Entonces puede ser que se le aplique, no sé, por un periodo corto de tiempo. Entonces simplemente dele un empujón y deténgalo. Y esto empieza a mover. La fuerza del medio va a hacer que se detenga. Entonces otra vez dele otro empujón. Entonces aquí podríamos tener una función periódica que actúa solamente por un instante de tiempo. ¿Sí? Bueno. Entonces cuando se le coloca la fuerza externa, el modelo ya nos queda completo. Nos queda con todo. Queda masa, queda la constante de la fuerza del medio, queda la constante de restauración del resorte
y que igual a la fuerza externa. ¿Sí? De acá, pues cuando uno la resuelva, al final pues vamos a tener el modelo en donde vamos a tener la solución general de la homogeneidad asociada más una solución particular. ¿Sí? En general, para la solución particular, pues uno aplica variación de parámetros. ¿Sí? Pero si cumple con las condiciones de la función, pero si G cumple con las condiciones para que sea un polinomio, una exponencial básica, una básica también trigonométrica o una combinación por suma producto, entonces puede ser que también se le pueda aplicar coeficientes indeterminados. Si uno tiene la opción de elegir, uno elegiría coeficientes indeterminados. ¿Sí? Sería lo ideal. Si no, pues toca variación de parámetros. Entonces, si la función G es una función tangente, un logaritmo natural, ¿sí? Ya tocaría variación de parámetros. Bueno, y aquí, ¿qué más le puedo decir? No, eso, solución general de la homogénea asociada más la solución particular. Hay unos conceptos que pueden llegar a aparecer acá, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la fuerza del medio lo que trata es siempre de tener el movimiento, ¿no? Entonces, esa fuerza del medio nos va a dar una solución y esa solución en el infinito hace que la masa tienda a desaparecer. Entonces, aquí lo que vamos a tener es una solución que es transitoria. Y por parte de la fuerza vamos a tener una solución permanente. Eso ahorita lo explicamos con el ejemplo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Para el ejemplo, yo por allá tengo la imagen para no tener que escribir el enunciado. Listo. Dice, una masa de un slug se sujeta a un resorte cuya constante es 5 libras por pie. ¿Sí? En un inicio, la masa se libera desde un pie por debajo de la posición de equilibrio a una velocidad descendente de 5 pies por segundo y el movimiento subsiguiente se desarrolla en un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea. Bien. Primero, encuentre la ecuación del movimiento si la masa es conducida por una fuerza externa. ¿Sí? En el libro, en vez de la función G, pues utilizan la función F. Esa es la fuerza externa, esa es la que se le aplica el soporte. ¿Sí? Y acá en el enunciado dice que se le está aplicando en cierta forma la masa. Pues en realidad es el soporte que le aplica uno a esa fuerza. Y está por 12 coseno de 2t más 3 seno de 2t. Bueno, entonces encontrar la ecuación del movimiento. Lo otro que piden es grafique la solución es transitoria y permanente en los mismos ejes coordenados. Y luego grafique la ecuación del movimiento. Entonces, ahorita explicamos bien lo de la solución transitoria y permanente y por qué lo piden en el mismo eje coordenado y luego se hace la gráfica del movimiento. Entonces, primero encontramos la ecuación. Entonces, vamos a sacar la información. La masa está por un slug. Se sujeta a un resorte cuya constante es de, listo, nos están dando la información fácil, 5 libras por pie. En un inicio la masa se libera desde un pie por debajo de la posición de equilibrio. Nos están dando una posición inicial. Un pie por debajo de la posición de equilibrio, es decir, se toma positivo. A una velocidad descendente de 5 pies por segundo. Descendente hacia abajo, también positivo. El movimiento subsiguiente se desarrolla en un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento, la fuerza del medio, que es igual al doble de la velocidad instantánea. ¿Sí? Eso es lo que uno llamaría lambda x', es decir, que lambda vale 2. ¿Sí? Y nos dicen que hay una fuerza externa. Nos dan la función, bueno, yo la voy a escribir con G, que sería 12 coseno de 2t más 3 seno de 2t. Entonces tenemos fuerza de amortiguamiento, tenemos fuerza externa, entonces tenemos una ecuación, un sistema forzado y amortiguado. Simplemente vuelvo a escribir la ecuación que viene con todo.
Y reemplazamos los valores. Entonces, la masa 1. Lambda 2. K 5. Igual a 12 coseno de 2t más 3 seno de 2t. ¿Listo? Y empezamos el ejercicio. Entonces, lo primero sería encontrar la solución general de la homogénea asociada. Como estamos trabajando con X, pues la llamaríamos X sub C. Bueno, entonces, homogénea asociada, X2' más 2X' más 5X igual a 0. Ecuación de segundo orden, coeficientes constantes, podemos trabajar con ecuación auxiliar. ¿Sí? Escribimos en términos de n, porque la m ya la gastamos, n al cuadrado más 2n más 5 igual a 0. Y buscamos las raíces. Uno, 2 y 5. Bueno, menos 1 más o menos 2i. Listo. Identificamos alfa. Alfa pues tiene que dar negativo para que la parte de la exponencial tienda a desaparecer. Y beta es igual a 2. Por lo tanto, voy a escribir primero las soluciones particulares. Primera sería e a la menos t coseno de 2t. Y la segunda, pues lo mismo, pero con seno. Por lo tanto, nos queda esto es de la forma, la solución general. Combinamos, podemos factorizar L a la menos t y nos quedaría combinación de coseno seno. ¿Sí? Importante acá, cuando t tiende al infinito, por la parte de la exponencial tiende a 0, por lo tanto el producto tiende a desaparecer. ¿Sí? Esta combinación no se va para el 0, ¿no? Pero si usted tiene una función donde el límite, una parte tiende a 0 y la otra es acotada. ¿Sí? Esto es acotado porque esto usted la puede pasar a la ecuación alternativa, ¿no? La puede escribir en términos de seno, que haría la amplitud por seno. Es una función acotada. Sube hasta donde lo permite la amplitud y desciende hasta donde lo permite la amplitud. Hay un teorema en límites que dice que si una parte tiende al 0 y la otra parte es una función acotada, el producto tiende a 0. Entonces, cuando t tiende a 0, la posición, el x sub c, tiende a desaparecer. La masa tiende a estarse quieta. ¿Qué quiere decir eso? Que en cierta forma esta función solo actúa un periodo corto de tiempo, luego tiende a desaparecer. Esto es lo que uno llamaría la solución transitoria. ¿Sí? Y es transitoria por lo que está escrito abajo. Cuando t tiende al infinito, esa parte tiende a 0. Eso es lo que lo hace transitorio. Bueno, ojo aquí. Cuando ustedes lleguen a este punto, no vayan a encontrar el valor de C sub 1 y C sub 2. Todavía falta trabajar, ¿no? Entonces, ojo. Aún no se puede hallar los valores de C sub 1 y C sub 2. ¿Por qué no? Porque es que las condiciones están dadas para el modelo completo. ¿Sí? El modelo completo. Ya si le dieran condiciones específicas para esta parte, entonces ahí sí. ¿Sí? Puede ser que en un inicio la otra fuerza, la fuerza externa, ¿sí? la fuerza que se va a colocar en el soporte no esté actuando. ¿Sí? Puede ser que esa fuerza se empiece a generar un poco después. Entonces simplemente se acelera la masa y se empieza a mover, ¿sí? Y por la fuerza del medio tiende a detenerse, ¿no? Cuando se va a detener, entonces, no sé, por ahí unos 5 o 10 segundos después, entonces sí viene esta fuerza.
Entonces, en ese caso, las condiciones iniciales sí estarían dadas para el X sub C. ¿Sí? Pero aquí en el enunciado, pues uno tomaría que de una vez inicia a aplicarse las dos fuerzas, ¿no? No le dicen nada. Entonces, en el enunciado debería decir, 5 segundos después de acelerar el sistema, entra en fuego una fuerza externa. ¿Sí? Entonces, eso ya es otra cosa. Entonces, ojo con las condiciones iniciales. Bueno. Ahora, vamos a hallar la otra solución, la solución particular, que por razones obvias, esa debe ser entonces la solución permanente, ¿no? Porque nos habla del enunciado de una solución transitoria y una solución permanente. Entonces, para el X sub P, entonces X sub P, por lo general, variación de parámetros. En este caso, como está igual a una combinación coseno-seno, una combinación básica coseno-seno, podríamos trabajarla por coeficientes indeterminados. Entonces, por ahí es donde la vamos a sacar. Entonces, si aplicamos coeficientes indeterminados, nos quedaría, arrancamos de la función g, que es 12 coseno de 2t más 3 seno de 2t. Si no estoy mal, 12 y 3, sí. Hacemos la copia. Entonces, tendríamos un x sub p inicial. Entonces, sería simplemente a coseno de 2t más b seno de 2t. Comparamos con x sub c para ver si hay duplicidad. Entonces, ojo aquí también, ¿no? Aquí en x sub c aparece coseno de 2t y seno de 2t, igual que aquí abajo. Pero no hay duplicidad porque es que estos señores no aparecen solitos, aparecen acompañados de exponencial. Y en esta parte no hay exponencial, por lo tanto no hay duplicidad. Es decir, que el x sub p inicial es igual al x sub p final. Es decir, a nuestro x sub p. Listo. Tocaría encontrar los valores de A y B. Entonces, derivamos. Primera derivada. Derivada de coseno menos seno. Interna 2 menos 2a seno de 2t. Derivada de seno, coseno. Interno 2. 2b coseno de 2t. Y volvemos a derivar. Derivada de seno, coseno. Interno 2. Y derivada de coseno menos seno. Interna 2. Listo. Y reemplazamos en la ecuación diferencial. Voy a buscarla. Entonces, al reemplazar nos quedaría segunda derivada menos 4a coseno de 2t menos 4b seno de 2t. Voy a escribir hacia abajo. Más 2 veces primera derivada menos 2a seno de 2t más 2b coseno de 2t. Más 5 veces sin derivar a coseno de 2t más b seno de 2t. Y en teoría nos tiene que dar igual a 12 coseno de 2t más 3 seno de 2t. Bueno, y hacemos igualación de términos semejantes. Esto está fácil, la voy a hacer de una vez. ¿Qué podemos igualar? Podemos igualar primero lo que tiene coseno de 2t. Al lado izquierdo, donde aparece coseno de 2t, bueno, aquí aparece con menos 4a, luego aparece con 2b multiplicado por 2, 4b, y al final a multiplicado por 5, 5a. Es decir, que nos quedaría menos 4a y 5a menos 3a.
menos 4a, y bueno, voy a escribirlo completo. Menos 4a, la primera, 4 veces b, la segunda, y por último 5 veces a. Eso es lo que da el lado izquierdo. Y al lado derecho aparece 12 veces. Operando el lado izquierdo nos quedaría a más 4b igual a 12. Primera ecuación. Y hacemos igualación de términos semejantes para seno. Seno aparece primero menos 4b, luego menos 2a por 2, menos 4a, y al final b por 5, 5b. ¿Sí? Entonces, menos 4b, menos 4a, más 5b. Y eso en teoría nos tendría que dar 3. Operando al lado izquierdo nos quedaría menos 4a más b. Listo. Y hay que resolver el sistema de 2×2. Vamos a utilizar igualación, eliminación, sustitución, Kramer, Gauss, Jordan, Gauss-Seidel, Gauss-Seidel modificado. Voy a utilizar calculadora. 1, 4, 12, menos 4, 1 y 3. Entonces la matriz da, bueno, la forma matricial da que A vale 0 y que B vale 3. Lo cual implica que el X sub P es A venía con coseno, entonces no hay coseno, y B venía con seno. Entonces 3 seno 2T. ¿Sí? Esa función sería la solución permanente. Cuando T tiende al infinito, lo que tenemos es la función trigonométrica. Y esa función trigonométrica siempre va a subir 3 unidades y bajar 3 unidades. Siempre se va a mover, nunca se está quieta. ¿Sí? El límite, cuando T tiende al infinito, la función trigonométrica no tiende a cero. En este caso el límite ni existe. Entonces cuando T tiende al infinito, lo único que hay que colocar aquí es que X sub P no tiende a cero. Es decir, que es la solución permanente. Eso es lo que debe cumplir, que no tiende a cero, que no tiende a desaparecer. Bueno, ya con eso vamos a tener la solución, aunque ahí todavía falta trabajar, ¿no? Porque simplemente tenemos X sub C más X sub P, pero todavía no vamos a encontrar los valores de las constantes. Entonces, reemplazando nos quedaría E a la menos T, C sub 1 coseno de 2T, más C sub 2, seno de 2T, más la solución particular, que sería 3 seno de 2T. Listo. Y ahora sí, reemplazamos las condiciones iniciales. Entonces, inicialmente nos dicen que en el tiempo cero, la posición es un pie por debajo de la posición de equilibrio, positivo. Será un pie, ¿no? Si no esté mal. Un pie, sí. Bueno, reemplazamos en la ecuación. Y nos quedaría que 1 es igual a E a la 0, C sub 1, coseno de 0, más C sub 2, seno de 0, más 3 veces seno de 0. Coseno 1, seno 0, seno 0. Aquí nos queda simplemente que C sub 1 es igual a 1. Por lo tanto, la ecuación nos va quedando como X igual a E a la menos T, que multiplica a coseno de 2T más C sub 2, seno de 2T más 3 seno de 2T. Listo. Y la otra condición tiene que ver es con la velocidad. Entonces toca derivar, ¿no? En el tiempo cero, la velocidad, que es la primera derivada de la posición, es igual a 5 pies por segundo. Entonces para reemplazar, primero derivamos x'. Entonces al inicio tenemos un producto, la derivada del producto.
Derivar el primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bueno, aquí no cabe. Más 2c sub 2 coseno de 2t. Y por último, la derivada del seno, que sería coseno, entonces nos quedaría 6 coseno de 2t. Ese 6 como que yo no lo había considerado ahorita. Cuando estaba haciéndolo antes de la clase, porque es que antes de la clase hice el ejercicio para tener la solución, la gráfica de la solución. Bueno, vamos a mirar. Repasando nos quedaría 5 es igual menos e a la 0, coseno de 0, c sub 2, seno de 0, más e a la 0, menos 2, seno de 0, más 2 c sub 2, coseno de 0, más 6, coseno de 0. Sí, ese 6 yo no lo había considerado ahorita. Bueno, la exponencial da 1, coseno da 1, seno da 0. Y nos queda al final 6 es igual, de la primera parte se salva un menos 1, de la segunda parte se salva un más 2 c sub 2, y al final tenemos un 6. Sí, ese 6 definitivamente no lo consideré. Bueno, 6 con 6, ¿cuál 6 con 6? No, este era un 5, ¿no? 5. 6 pasa negativo, y con el 5 nos daría menos 1, que con este menos 1 se anulan, por lo tanto c sub 2 vale 0. Que hay algo que no sé. A coseno de seno. No, todo está bien. 3 seno de 2t. Menos 1. 12 sub 2. 6. C sub 2 vale 0. Bueno. ¿Sí? Yo como no había considerado ese pedacito, me había dado otro valor. Bueno, por lo tanto, nos queda que x es igual a e a la menos t, ya reemplazando coseno de 2t, c sub 2 vale 0, entonces, bueno, simplemente quedó así, más 3 seno de 2t. ¿Sí? Esta ya quedó escrita de una vez como con las ecuaciones alternativas, ¿no? En la solución particular, cuando estábamos encontrando el valor de a y b, en ciertos ejercicios podría aparecer a y b, ¿no? Entonces aquí podríamos tener una combinación coseno-seno. Entonces este señor usted lo podría pasar a la ecuación alternativa. En este caso ya no quedó en términos de una sola trigonométrica. Eso ya es la ecuación alternativa. Y en la primera parte, cuando usted encuentra el C sub 1 y el C sub 2, pues a veces no se anulan y quedaría combinación coseno y seno. Entonces usted podría buscarle la ecuación alternativa. Este ya nos quedó en términos de solo una trigonométrica. Ese señor solito sería la ecuación alternativa. ¿Sí? Entonces no hay que hacerle nada más, ya está listo. Ahora, ¿qué nos dicen? Nos piden hacer las gráficas por separado. Bueno, yo no tengo las gráficas de ese señor. Se podrían hacer aquí rápidamente.
Voy a compartir. Voy a compartir pantalla de escritorio y la hacemos rápidamente. Bueno. Entonces vamos a hacer aquí las gráficas. La primera la voy a llamar la función, no sé, f de x, ¿no? En términos de x. Aunque se podría en términos de t, mejor. F de t. Igual a la exponencial, daría la base, elevado a la menos t, multiplicado por coseno, ¿no? Coseno de 2t. Ahí está la gráfica. Y la otra, la parte permanente, t es igual. ¿Cuánto dio g? ¿Cuánto dio la solución particular? Toca buscarla. 3 seno de 2t. 3 seno de 2t. Listo. Ahí está cada una por aparte. Colocarle cuadrícula. Ejes. La voy a dejar así. Bueno, ahí está cada una por aparte, ¿no? ¿Cuál es la idea de hacerlas por aparte? Yo quiero ver si se ve la pantalla. Sí. Bueno, entonces la de verde es la solución transitoria, ¿no? Entonces empieza desde acá arriba. ¿Sí? Ten en cuenta que aquí está dibujado en forma normal, ¿no? O sea, arriba es positivo, abajo es negativo. Nosotros tendríamos que voltearla. ¿Cómo la volteamos? Fácil, le voy a colocar aquí un menos para que nos quede tal como la estamos trabajando nosotros. Le voy a colocar un menos para que quede la gráfica como nosotros la haríamos. Y aquí otro menos. Bien. Entonces, ¿dónde empieza la partícula? Empieza una unidad por debajo de la posición de equilibrio en nuestro positivo, que aquí sale como negativo, ¿sí? Y empieza. Pero rápidamente tiende a detenerse, tiende a moverse cerca de la posición de equilibrio. Y por el otro lado tenemos la permanente, ¿no? Que es la función seno, que siempre está subiendo y bajando 3 unidades. Bueno, ¿por qué le piden a uno, por lo general, dibujarlas ambas en un mismo sistema coordenado? Eso es para poder hacer la gráfica de la suma, ¿no? Suponiendo que uno no tiene la herramienta para graficarla. ¿Por qué? Porque cuando usted hace la gráfica, pues esta línea, esta curva verde con la línea roja se van a sumar. Entonces, ambos están por debajo, entonces esta curva roja va a terminar un poquito más abajo. ¿Sí? Entonces hay que fusionarlas, pero lo que hay que tener en cuenta es que la curva verde tiende a desaparecer. Aquí nunca en realidad a cero. Bueno, sí hay cortes, ¿no? Pero solo en algunas partes. Entonces, esta curva verde prácticamente no le suma nada a la curva roja. Entonces, al final la suma se va a parecer a la curva roja. ¿Sí? Entonces, visualmente la vamos a ver igual, pero siempre va a haber una pequeña diferencia que no vamos a notar. Entonces, aquí voy a hacer la suma. Voy a llamar H. Voy a hacer simplemente F más G. Y ahí apareció la suma. Apareció como un azulito. ¿Sí? Entonces, la suma
Simplemente a lo de rojo se le hace una pequeña modificación y esa modificación se nota al inicio. ¿Sí? Aquí ya prácticamente ni se ve. Entonces, aquí ya no vemos la diferencia. Siempre va a haber una pequeña diferencia. ¿Sí? Y ahí estarían las dos gráficas. Bien, esa gráfica sí la necesito. Tomar una foto. Me fui a borrar y borré las que no eran. Listo, ya la tengo. Listo. ¿No? Y ahí están las imágenes. ¿Sí? Ahí está la gráfica. Entonces la gráfica de cada una y la respuesta a las dos sería la suma. Ahí está el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la fuerza de amortiguamiento, repito, la fuerza de amortiguamiento se ve representada por la curva verde. La fuerza de amortiguamiento trata de que la masa se detenga. Y la fuerza externa, en este caso es constante, pero va a hacer que se siga moviendo. Entonces, al sumarlas, ¿qué nos da como resultado? Nos da que prácticamente se va a mover casi que de forma periódica. Esto la podríamos llamar una función cuasi periódica. ¿Sí? Y entonces, por la fuerza que le estamos ejerciendo externa, la masa nunca se va a detener. Bueno, eso era la parte de sistema amortiguado y forzado. Y con eso terminamos lo de sistema masa resorte. ¿Qué nos falta de modelo? De modelo vamos a trabajar un modelo que no hay nada que explicar porque ya lo acabamos de ver todo aquí, que es el sistema. Vamos a trabajar un modelo que es el de los circuitos. Circuitos LRC. Un lazo simple. De eso ya hemos trabajado un poquito. Ya hemos hablado de las ecuaciones. La idea es que tenemos por aquí una batería, una fuerza electromotriz. La conectamos con un cable y al cable le conectamos acá un inductor que se denota con la letra L. ¿Sí? Posteriormente el cable le colocamos un resistor donde se le va a medir la resistencia. Entonces tenemos una R. Luego una batería interna, un capacitor, donde le vamos a medir la capacitancia. ¿Sí? Y le empezamos a colocar aquí un flujo de corriente. Bueno, sabemos que cuando empieza a pasar por las componentes del circuito, entonces va a tener una caída de voltaje. Entonces cuando pase por el inductor, la caída de voltaje estaba por L de IET. Cuando pase por la resistencia, la caída de voltaje es R por I. Y cuando pase por el capacitor, 1 sobre la capacitancia por la carga. ¿Sí? Y según la ley de Kirchhoff, una de las leyes dice que la suma de la caída de los voltajes es igual a la fuerza electromotriz. Entonces simplemente tendríamos que
L DIT más RI más 1 sobre CQ es igual a la fuerza electromotriz. Puede ser que le coloquemos la fuerza, puede ser que en realidad no hay fuerza, entonces está igual a cero, o sea, puede ser homogéneo o no homogéneo. Y anteriormente mencionábamos que esa ecuación inicialmente tiene dos problemas. Bueno, tiene un problema. El problema es que tiene dos variables dependientes. Entonces tenemos que la corriente y la carga dependen del tiempo. Y uno le encontraba una solución. La primera solución que le hallamos no nos sirvió cuando la colocamos, porque en esa solución utilizamos la relación que existe entre la carga y la corriente, ¿no? Entonces el cambio de la carga con respecto al tiempo es igual a la corriente. Si utilizamos este término, nos va a quedar una ecuación de segundo orden, ¿no? Va a quedar todo en términos de la carga. Para poder reemplazar, en la ecuación dice DIT. Entonces la derivada de la corriente es la segunda derivada de la carga. Y al reemplazar, entonces esa solución ya la habíamos escrito antes, pero habíamos dicho esa todavía no nos sirve. ¿Por qué? Porque nos está dando una ecuación diferencial de segundo orden y nosotros todavía estábamos muy pequeños para trabajar esos tipos de ecuaciones, pero ya estamos grandes. Y ese sería el modelo. Ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, para más comodidad la podemos utilizar la notación de prima. Q' más R, bueno, Q2' más RQ' más 1 sobre CQ igual a la fuerza electromotriz. ¿Listo? ¿Y aquí qué vamos a tener? Pues vamos a tener un modelo que nos dé la carga. Teniendo la carga, para la carga vamos a necesitar dos condiciones iniciales, ¿no? Para los parámetros. Y teniendo la carga, usted podría derivar, si quisiera, y encontrar la corriente. Entonces puede ser que el ejercicio sea halle la corriente. Bueno, el modelo circuito LRC se trabaja de forma análoga al sistema masa-resorte. Entonces, cuando trabajamos masa-resorte, bueno, este modelo lo escribo aquí abajo. Cuando trabajábamos masa-resorte, hablábamos del concepto de, bueno, queríamos un modelo para la posición. Entonces, lo que hay que reemplazar es la posición por el concepto de carga. Cuando usted deriva la posición, habla de la velocidad. La velocidad hace el papel de la corriente. ¿Sí? Y todo se trabaja de forma análoga. También trabajamos en masa resorte, trabajamos con la constante lambda, que era la fuerza del medio. Esa lambda está reemplazada por R. ¿Sí? Y la masa, el concepto de la masa, por la inductancia. Y 1 sobre C, 1 sobre la capacitancia, hace el mismo papel que una constante de restauración de resorte, que era el K. ¿Sí? Los conceptos se siguen manejando igual, entonces aquí podemos tener ejercicios bueno, no vamos a hablar de movimiento forzado amortiguado, pero sí podemos hablar de cargas amortiguadas y forzadas, ¿sí? Entonces se puede trabajar exactamente lo mismo. Entonces cuando usted trabaja la parte de amortiguamiento, aquí también existe el amortiguamiento. Y el encargado del amortiguamiento tiene que ver con la resistencia, con el R. Y la parte de amortiguamiento, pues vamos a tener amortiguamiento, los tres tipos de amortiguamiento que vimos. El sobreamortiguado. Entonces ese concepto aquí también se mantiene. El críticamente amortiguado. Y el subamortiguado. ¿Sí? Aquí también cuando uno trabaja la parte del forzado, uno también podría trabajar entonces la parte de, antes hablamos de la solución permanente y la solución transitoria, entonces aquí podemos hablar de la carga permanente
y la carga transitoria. ¿Sí? Y también me la sé para corrientes. Entonces, todo es análogo. Lo mismo, pero más fácil. ¿Qué lo hace más fácil? Pues que en un sistema, en un modelo de circuitos, pues no hay juego de palabras. Aquí no hay que mirar si es ascendentemente, descendentemente, el reposo por debajo de la posición de equilibrio. Aquí simplemente le dan los datos y usted reemplaza. ¿Sí? Entonces, no hay nada más fácil que los modelos de circuitos. Ejemplo. Ah, bueno, mentiras, para esto no tengo imagen. Va a ser un ejemplo. Buscar uno en el libro. Listo. Dice, encuentre la carga permanente y corriente permanente en un circuito LRC en serie cuando la inductancia es de 1 Henry. La resistencia, ese Henry, esa H me quedó como una R, Henry. La resistencia es de 2 ohms. La capacitancia es de 0.25 farad. ¿Sí? Y hay una fuerza electromotriz de 50 coseno de T. Y eso está en voltios. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Entonces, si ustedes notan, en este ejercicio no nos están dando condiciones iniciales. ¿Por qué no nos dan condiciones iniciales? Bueno, debe ser que las condiciones iniciales, que son para encontrar C sub 1 y C sub 2, esa parte debe ser que tiene que ver es con la solución transitoria, ¿sí? Con la carga transitoria y la corriente transitoria. Y aquí nos están pidiendo es la permanente. Entonces, debe ser que no se necesitan. Entonces, el ejercicio es aún más fácil. No toca hallar C sub 1 y C sub 2. Buenas noches. Bueno, listo. Reemplazar en la ecuación. Vuelvo a escribir la ecuación. L Q2' más RQ' más 1 sobre CQ igual a la fuerza electromotriz. Reemplazamos. L vale 1. R vale 2. Y C vale 0.25. 0.25 es un cuarto, ¿no? 1 dividido en un cuarto nos da 4. Igual a 50 coseno de T. ¿Ya? Empezar a trabajar. Bueno, no nos dan condiciones iniciales, no necesitamos hallar C sub 1 y C sub 2. Esa debe ser la parte transitoria. Uno podría decir, bueno, si no necesitamos la solución general de la homogénea, uno podría decir, oiga, ¿por qué no pasamos y saltamos de una vez a encontrar la solución particular? El problema es que la solución particular, según los dos modelos que vimos, ya sea variación de parámetros o coeficientes indeterminados, que en este caso se puede aplicar cualquiera de los dos, mejor coeficientes, su solución se basa en las soluciones particulares de la homogénea asociada. Entonces, sí toca hallar primero la homogénea asociada.
Entonces aquí lo único que hay que tener en cuenta es que estamos trabajando con la letra Q. Entonces la llamaríamos un Q sub C. Entonces, homogénea asociada. Q2' más 2Q' más 4Q igual a 0. ¿Sí? Aquí ya no estamos trabajando con concepto de masa, entonces la ecuación auxiliar sí se puede escribir en términos de m. M al cuadrado más 2m más 4 igual a 0. Y resolvemos esta cuadrática. A ver qué me dice la Casio. Valores 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. Menos 1 más o menos raíz de 3. Listo. Alfa vale menos 1, que es lo que uno esperaría para que la exponencial tienda a desaparecer. Y beta nos da raíz de 3. Por lo tanto, el Q sub C sería E a la alfa t por combinación coseno-seno. C sub 1 coseno de beta t más C sub 2 seno de beta t. ¿Sí? Y nuevamente, cuando t tiende al infinito, en ese caso Q sub C tiende a desaparecer. Es decir, que esta ecuación es transitoria. Bueno, esto sería una carga transitoria. ¿Sí? El ejercicio no la piden, por lo tanto necesitamos encontrar C sub 1 y C sub 2. Por lo tanto, no hace falta que nos den condiciones iniciales. Bueno, simplemente nos centramos en las dos soluciones particulares, ¿no? Bueno, vamos a hallar entonces el Q sub P, que debe ser la permanente. Y ahí le queda bien el sub P de una vez. Particular, permanente. Bueno, para el Q sub P, coeficientes indeterminados, que sería lo fácil. Entonces, bueno, primero copiamos la estructura bueno, en este caso, ya voy a escribir G, de E de T. E de T es igual a 50 coseno. Por lo tanto, la carga particular inicial sería combinación coseno-seno. Listo. ¿Duplicidad? No, no es duplicidad. Entonces, si aplicamos coeficientes indeterminados, pues aquí lo que nos va a servir es para mirar si hay duplicidad o no. No hay duplicidad, esto es coseno y seno, pero el ángulo no coincide. Y así consideran, este viene con exponencial y este no. Entonces no hay duplicidad. Por lo tanto, este señor inicial es el mismo final. Listo. Necesitamos reemplazar en la ecuación, necesitamos las derivadas. Primera derivada, menos a seno de t, más b coseno de t. Y segunda derivada, menos a coseno de t, menos b seno de t. Y reemplazamos ahora sí en la ecuación. Ya nos quedaría menos a coseno de t menos b seno de t. Voy a escribir hacia abajo, más dos veces primera derivada, menos a seno de t, más b coseno de t, más cuatro veces, sin derivar, a coseno de t, b seno de t. Y en teoría esto nos tiene que dar igual a 50 coseno de t. Y hacemos igualación de términos semejantes. De una vez la voy a hacer para coseno de t. Coseno de t aparece al lado izquierdo primero menos a veces. ¿Sí? Luego aparece b multiplicado por 2, es decir, 2b veces. Y por último, a multiplicado por 4. Y al lado derecho aparece 50 veces. Es decir, si hacemos operaciones al lado izquierdo, nos quedaría 3a más 2b igual a 50. Primera ecuación. Y ahora hacemos igualación de términos semejantes para seno.
Entonces, al lado izquierdo, menos B. Luego aparece menos A 2 veces, menos 2A. Y por último, B 4 veces, 4B. Y al lado derecho no aparece. Operando al lado izquierdo, menos 2A más 3B. Yo creo que ya notaron que cuando es coseno y seno, los sistemas tienen su relación, ¿no? Acá hay un 3, aquí aparece un 3, acá hay un 2, bueno, aquí aparece un 2, pero con signo contrario, pero tienen su parecido esta parte. Bueno, y resolvemos el sistema. A ver, con Casio. No sé, matriz, 3, 2, 50, 3, 2, 50. Menos 2, 3, 0. Menos 2, 3 y 0. Listo. Entonces la calculadora me va a decir que A vale 150 sobre 13, 13avos, y B 100 sobre 13. Listo, ya tenemos ahí B. Entonces en este caso nos queda que el Q sub P es de la forma 150 treceavos coseno de T más 100 treceavos seno de T. Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando T tiende a 0, X sub P, ¿sí? Bueno, uno podría escribir esto como una ecuación alternativa, ¿no? Entonces esto se puede escribir como una amplitud por seno de T más phi. ¿Sí? Y la función seno, pues al fin de cuentas es una función que siempre va a subir a unidades y siempre va a bajar a unidades. Siempre. Entonces cuando T tiende al infinito, yo puse 0, cuando T tiende al infinito, fijo el X sub P no tiende a 0, porque siempre va a estar subiendo entre A unidades y bajando entre A unidades. Eso quiere decir que aquí lo que tenemos, yo escribí Q sub P, esto se llama X sub P y se llama Q sub P. Eso quiere decir que Q sub P es la parte permanente. Y eso era lo que nos pedían. ¿Sí? Ahora, si usted quiere encontrar la amplitud y el ángulo de fase, pues lo puede hallar, ¿no? Pero nos pedían el modelo, ahí está el modelo. Ya si le dan alguna carga para que usted encuentre el tiempo, pues ahí sí tocaría pasar a este señor para poder despejar el tiempo. ¿Sí? Si no nos piden operaciones, pues simplemente la dejaría así. Más sencillo. Bueno, haga de cuenta que usted por capricho la quiere escribir de esta forma. Usted podría trabajar, este sería C sub 1, este sería C sub 2, ¿no? Pensando en la ecuación alternativa. Ahora, también podría hacer lo siguiente. Ambos tienen en común el 13 y arriba un 50. ¿Sí? Voy a escribir eso un momentico. Entonces, si usted quiere encontrar la ecuación alternativa, este sería nuestro C sub 1, este sería nuestro C sub 2, para la teoría que vimos, ¿no? Pensando en la ecuación alternativa. ¿Sí? Pero también podríamos factorizar 50 treceavos. Y escribir entonces simplemente 3 coseno de T más 2 seno de T. ¿Sí? Y dejamos el 50 treceavos y a este señor le buscamos ecuación alternativa. Entonces buscamos el valor de A, seno de teta más phi. Entonces, pensando en la ecuación alternativa, este sería el C sub 1, este sería el papel de C sub 2. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo usted la quiera trabajar. Pues no se le olvide que C sub 1 acompaña a coseno C sub 2, en teoría es el que acompaña a seno. Bueno, pensando en la ecuación alternativa, ¿no? Porque el verdadero C sub 1 y C sub 2 es en esta parte, ¿no? Pero no nos pedían estos datos. Bueno. Ahora, no solo pedían la carga permanente, también pedían la corriente. ¿Sí? Si usted divide la corriente transitoria, la carga transitoria,
¿Dónde está la carga transitoria? Aquí, carga transitoria. La derivada sigue quedando con la exponencial y combinación coseno-seno. ¿Sí? Entonces la derivada del producto y siempre va a quedar E a la menos t. Es decir, que la derivada de este señor también cumple esta condición. Cuando t tiende al infinito, la derivada de q sub c tiende a cero. Y la derivada es la corriente, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es una corriente transitoria. Y cuando usted haga la derivada de este señor, bueno, lo puede hacer aquí pensando en esta parte. Si deriva con seno, le va a quedar coseno. Cuando t tiende al infinito, este señor no tiende a cero. O sea que vamos a tener una corriente permanente. Entonces, la derivada de la carga permanente sigue siendo permanente. Y la derivada de la carga transitoria sigue siendo transitoria. ¿Sí? Simplemente voy a escribir aquí que si usted le da por derivar a este señor, el Q sub t, bueno, voy a escribir lo siguiente. Cuando t tiende al infinito, la derivada de Q sub c, es decir, corriente c, tiende a cero. Es decir, que esto va a ser transitorio. Y cuando usted derive la particular, la permanente, va a tener una corriente permanente. ¿Por qué? Porque no tiende a cero. Entonces, lo otro que viene es la derivada. Entonces, la corriente permanente. Hacemos la derivada. Bueno, voy a dejar el 50 treceavos ya que está ahí factorizado. Derivada de coseno menos seno. Y derivada de seno coseno. Listo. Entonces tenemos carga permanente, corriente permanente y acabo el ejercicio. Re sencillo.